aprendizaje. Mirar que nos recuerda que está grabando. Es un espacio de aprendizaje bajo la metodología microlearning, donde se pueden conectar desde cualquier parte del mundo para continuar actualizando sus conocimientos y desarrollando nuevas habilidades y competencias con expertos nacionales e internacionales. Este espacio de formación es liderado por el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar, área que lidero. Mi nombre es Diana Rojas y agradezco nuevamente a todos ustedes por haberse conectado. Igualmente, por compartir el enlace de esta conexión con sus amigos y conocidos. Les recuerdo a todos que esta sesión está siendo grabada y posteriormente la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube Sostenibilidad Empresarial Unisimón. Puede consultar la política de tratamiento de datos personales publicada en la página web de la universidad, que es www.unisimon.edu.com, en cumplimiento a la Ley 1581 del 2002. Gracias a ustedes por haberse conectado. Vamos a darle tiempo para que se vayan conectando las demás personas. Recuerden que los temas para la sostenibilidad empresarial son todos los miércoles a las 11 a.m. y cuando lo hacemos en modalidad híbrido, que ya iniciamos a partir del mes de marzo a tener estos eventos presenciales, sin abandonar la parte virtual, lo hacemos a las 10:30 de la mañana. Quiero contarles que Sostenibilidad Empresarial hace parte del Centro de Educación Continuada y somos el área encargada de diseñar experiencias de formación a la medida. Trabajamos directamente con el sector empresarial y gubernamental para generar unas experiencias de formación que permitan fortalecer habilidades y competencias en el talento humano. Dentro de nuestros servicios, ustedes lo pueden encontrar acá, están las escuelas de formación a la medida, actualizaciones específicas, proyectos educativos 4.0, capacitaciones y certificaciones, programas de entrenamiento directivo, entre otros. Importante, si desean tener mayor información, con gusto nosotros les asesoramos al respecto. Nuestro modelo de trabajo consiste en que podamos diseñar a la medida de los objetivos estratégicos de la empresa, porque trabajamos de la mano con la Oficina de Talento Humano. Ahora para iniciar, o el tema más bien para contarles, hoy el tema que hemos denominado con nuestro invitado es gestión emocional para lograr la eficacia y la productividad empresarial. Nuestro invitado es internacional, porque ya tantos años viviendo en España, es Dorian Bence Ordóñez, quien desde León, España, se conecta con nosotros. Quiero presentarles a Dorian. Él es el coordinador de la Fundación Proyecto Joven y Proyecto Hombre en León, España. Él es administrador de empresas, es experto en drogodependencias por la Universidad Complutense de Madrid. También cuenta con máster en adicciones por la Universidad Complutense también y experto en coaching familiar por la Universidad Francisco Vitoria de Madrid. Es coach ontológico, es experto en mediación familiar y facilitador en temas relacionados con el duelo. Él nos estará acompañando durante nuestra jornada del día de hoy. Recuerden que los temas para la sostenibilidad empresarial son un espacio de aprendizaje que surgen de los requerimientos de formación que nos hacen. Es decir, nos los puede hacer directamente la empresa para poder continuar fortaleciendo habilidades y competencias de sus equipos de trabajo, o ustedes directamente nos pueden inscribir y solicitar. Nosotros revisamos los requerimientos y gestionamos los expertos, ya sean nacionales e internacionales, para traerlos a este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias, Dorian, por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. La dinámica que vamos a manejar es que vamos a escuchar la conferencia y al finalizar de la conferencia vamos a abrir la sesión de preguntas. Ustedes pueden escribir en el chat de Zoom las preguntas para que nuestro invitado las pueda ir contestando. Estas preguntas las harán, las pueden hacer durante la conferencia, pero el espacio para socializarlas es al finalizar la conferencia. Sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro invitado. Gracias, Dorian, nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y yo encantado de estar aquí con todos ustedes. ¿Puedo empezar? Muy bien. Una cosa, la pantalla está compartida, ¿verdad? Todavía no está compartida la pantalla, ya ahora queda libre para que tú puedas
compartir la pantalla con la presentación y lo demás que tienen preparado para los invitados. Perfecto. Ahí estamos. Yo, como el nombre es gestión emocional para mejorar la eficacia y la productividad, con lo que yo quiero empezar siempre es lo importante que es saber que la gestión emocional difiere mucho de la inteligencia emocional. A veces pensamos que es lo mismo y luego hay otros conceptos que seguramente muchos confundimos y no manejamos, pero lo importante para poder tener una productividad es estar equilibrados nosotros mismos, es tener un equilibrio y estar bien. Solo estando bien vamos a poder funcionar en otras áreas de nuestra vida. Yo quería empezar con algo que se llama el positivismo tóxico. Os voy a contar un poquillo, como sé que tengo poco tiempo, qué es el positivismo tóxico y en qué consiste. Veo que la pantalla no me funciona. A ver, ahora. De positivismo tóxico voy a leer un poquillo y luego hago una explicación. ¿Se ve? Sí, te estaba interrumpiendo para decirte que se ve perfectamente la imagen. Muchas gracias, Diana. Sí. Nada, el positivismo tóxico, vivimos en una sociedad donde siempre, de alguna manera, hemos interiorizado una serie de conceptos equívocos sobre la vida y muchas veces esos conceptos nos hacen no llegar a un tope en el cual nos han marcado que tenemos que estudiar una carrera, que ser maravillosos, tenemos que llegar lejos, tenemos que casarnos, tener hijos. Y no para todos muchas veces podemos lograr eso. Entonces muchas veces el positivismo tóxico es aquello donde yo una situación negativa la quiero convertir en positiva y está bien, de alguna manera está bien racionalizar las cosas, pero todo tiene un espacio y un tiempo. Entonces, un poco con esto quería leer lo que es la sobregeneralización excesiva e ineficaz de un estado feliz y optimista en todas las situaciones, sobre todo las más duras de la vida, cuando vienen situaciones mal dadas, problemas, y ese proceso de positividad tóxica resulta de la negación y minimización e invalidación de la auténtica experiencia humana. Es decir, ser siempre positivo se vuelve negativo cuando esta actitud se usa para reprimir las emociones, como el resentimiento, el miedo, la rabia, tristeza o incluso el asco. Todas son emociones básicas de las que hablaremos luego. Al negar las emociones negativas, estas se pueden hacer más grandes y se convierten en un ciclo donde día a día van creciendo y acumulándose y no son procesadas como debieran ser y hasta que la situación se vuelve insostenible. Es aquí donde aparecen conductas disruptivas, adicciones, conductas desadaptativas, aparecen también depresiones, trastornos, enfermedades, porque muchas veces lo que hacemos es que creemos que ante una situación dura estamos siendo positivos y lo que hacemos es reprimir la emoción básica que tiene que aparecer. Os voy a dar un ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo, se me muere mi abuela tiene 90 años, entonces nosotros tenemos dos partes, la parte racional y la parte emocional que está más abajo. En la parte racional, yo soy una persona que ejerce el positivismo tóxico y claro, estoy sintiendo un dolor porque yo la quiero mucho, un dolor tan fuerte que empiezo a reprimirlo. ¿Cómo lo reprimo? Empiezo a utilizar la parte racional antes de tiempo. Ojo, la parte racional es muy importante en los procesos, pero no tan inmediato. Entonces mi abuela se muere y la parte racional es la que yo le presto más atención y digo, bueno, es que ya tenía que morirse, tiene 90 años. Empiezo a hablarme a mí mismo y la gente lo hace en situaciones como esta, a decirme, pues es que ha vivido una vida plena, es que ya era hora, es ley de vida. Entonces, con todo ese tipo de cosas empiezo yo a autoengañarme y no le estoy dando paso a la emoción que sería las que puedan surgir, porque es el momento de que pueda aparecer la ira, puede aparecer la tristeza. Entonces, en ese momento no me estoy permitiendo estar triste. No me estoy permitiendo, a lo mejor para mí, y el nivel emocional es la que tendría que, digamos, que validar esa parte emocional, que generalmente no lo hacemos así. Entonces, la parte emocional, lo que empieza a aparecer es, bueno, podría parecer, pues, mi abuela tiene 90 años y me hubiese encantado que viviese 150 años. Tengo tristeza porque se va, aunque racionalmente sé que es ley de vida, no estoy invalidando mi dolor. Es decir, hasta ahora vivimos en una sociedad que nos han enseñado a no sufrir.
Y eso es un error. Eso es lo que nos lleva muchas veces a muchos problemas a nivel emocional. Entonces, eso lo que entendemos la gente de gestión emocional es reprimir una serie de emociones. Claro que voy a tener un malestar, claro que tengo que estar triste y puedo estar enfadado, incluso puedo estar, y ahí tiene que salir la emoción de la ira porque efectivamente puedo enfadarme con Dios, puedo enfadarme si fue la muerte derivada de un proceso, de una operación y los médicos cometieron un error. Puedo enfadarme con los médicos, puedo enfadarme con la vida y me puedo enfadar con todo. Entonces, es permitirme, claro, sin agredir a nadie desde desenfado, sin llegar a otros extremos, pero me tengo que permitir que esas emociones fluyan, porque solo atravesando ese camino es cuando realmente le voy a empezar a trabajar lo que sería el duelo. Esto es un ejemplo que os digo, pero hay muchísimos ejemplos que podríamos avanzar. Nosotros lo que entendemos por gestión emocional, como decía, tenemos una serie de conceptos de alguna manera equívocos, entonces yo lo que siempre me gusta hablar de lo que es gestión emocional es eso. La gestión emocional es conocer tus sentimientos y conocer qué te pasa en cada momento, es decir, es un conjunto de habilidades adquiridas que nos permiten sentir, entender, controlar y modificar las emociones propias. Luego hablaremos cuáles son las emociones básicas. Seguramente alguno o alguna de ustedes han visto la película de Disney que habla de las emociones. Sigo adelante. Lo que para mí sería el concepto más idóneo es la capacidad de tomar conciencia, o sea, identificar qué me está pasando, o sea, mis propias emociones, cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, cuando estoy alegre, porque como decía, vivimos en un mundo en que nos han engañado y nos han dado una información y nos han contado muchas mentiras. Son mentiras que de alguna manera hemos interiorizado. Entonces parece que tenemos que estar todo el día contentos. Y no, todos los días no podemos estar contentos. Sería maravilloso poder estar contentos, pero muchas veces, incluso ante situaciones duras de la vida, no nos permitimos estar tristes, no nos permitimos estar enfadados y nos vamos callando cosas y no buscamos la asertividad y esas competencias que nos van a llevar a una buena gestión emocional. Entonces, todos los días no puedo estar aquí arriba. Hay días que estoy aquí, hay días que estoy aquí, hay días que me quiero levantar, hay días que no me quiero levantar. Entonces, muchas veces todo este error en la forma en que gestionamos nuestras emociones nos llevan a, uno, el autoengaño, que nos autoengañamos mucho. Y cuando nos autoengañamos no estamos validando qué sentimos realmente. Para nosotros poder avanzar en la vida y superar, ir avanzando, superar trabas emocionales, superar historias, tenemos que empezar a ver qué hay dentro de nosotros, ¿vale? Y todo esto que vamos a hablar hoy se exterioriza hacia nuestro trabajo del día a día, ¿sabes? Hacia nuestra eficacia, hacia nuestra productividad. Entonces es importante estar, porque luego de la gestión emocional hablaremos de la autorregulación, que es un concepto muy importante. Sigo con el concepto. En la capacidad de tomar conciencia, identificar las propias emociones, conocer de los demás y aprender a regularlas y manejarlas. La conciencia y regulación emocional son competencias emocionales básicas para afrontar los retos de la vida y constituyen un factor de protección ante conductas de riesgo como las adicciones, que lo decía antes, la violencia y la prevención de trastornos mentales y otras disfuncionalidades físicas. ¿Vale? Es decir, tendríamos para gestionar emocionalmente, tenemos que seguir una serie de pasos y una serie de tareas. Seguimos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, que muchas veces confundimos los términos, entonces la inteligencia emocional sería ese conjunto de habilidades y destrezas que tenemos desarrollados los seres humanos que nos permiten hacer una gestión emocional, administrar bien lo que nos pasa por dentro. ¿Vale? Para que me entendáis, yo he cogido 10, pero hay muchísimas habilidades y destrezas que nos ayudan en el día a día y todo tiene que partir de dentro, siempre. El trabajo en equipo, yo tengo que saber trabajar en equipo, eso es una habilidad y destreza que yo tengo que saber, porque muchas veces podemos actuar de forma individualista y esto también afecta, donde vivimos en un mundo globalizado, cada día esto afecta mucho la productividad, pero no solo la productividad en el tema empresarial, sino también en la vida real, en nuestras otras áreas, en la pareja, las amistades, en la familia. Tenemos que aprender también a trabajar en equipo y es una gran competencia. Luego está el tema de la resolución de conflictos. Si yo, ante un conflicto, lo primero que hago es huir, y esa es mi tendencia natural de dar la espalda, evitar. En resolución de conflictos también hay una cosa que se llama la toma de decisión,
que es una habilidad súper importante, porque muchas personas van por la vida y los demás van decidiendo por ellas. La vida decide por ellos y ellos nunca han tomado una decisión. Y si la toman de manera equivocada. Yo siempre digo, ¿desde dónde tomas tus decisiones? ¿Desde la culpa? Cuando nos sentimos culpables de cosas que nos limitan o de cosas que no hemos hecho bien, tomamos decisiones. Y esto pasa también muchas veces como jefe orientado a todo tu equipo de trabajo, pero también pasa como padres o madres hacia tus hijos. En la toma de decisión también podemos tomarla desde la lástima, la pena, podemos tomar las decisiones desde los miedos. Por eso es importante el autoconocimiento, porque tenemos que saber cada decisión desde dónde la estoy tomando. Tengo que tomarlo desde la racionalidad. Tengo que hacer un balance decisional donde yo sepa por qué voy a decidir este paso, por qué me voy a ir a trabajar a otra empresa, por qué me voy a meter en esta nueva línea de negocio. O muchas veces desde la competitividad mal entendida también tomamos decisiones de decir, me voy a meter a esto porque voy a competir con esta persona y a lo mejor no te interesa competir, te interesa hacer un estudio de mercado, ser objetivo, mirar más allá y ser capaz de iniciar una línea de negocios distinta, una línea que nadie ha emprendido. Entonces, todo eso es importante. En la resolución de conflictos quería continuar en el sentido de que las personas muchas veces dejan, es decir, la tendencia es huir, pero también hay personas que en todo momento la tendencia es enfrentarse permanentemente para resolucionar conflictos. Y hay personas que ante los conflictos se paralizan. Entonces, no hay ni una mejor ni otra peor, pero sí en cada momento la toma de decisión nos tiene que llevar a saber cuál va a ser nuestra posición. También en algunos momentos la huida a tiempo es una victoria en una guerra, entonces tampoco está mal, pero si lo que no puede ser es que mi tendencia natural siempre sea enfrentarme, porque a lo mejor me estoy enfrentando y emocionalmente no tengo la capacidad para hacerlo. No estoy emocionalmente estable o equilibrado esos días o ese día y efectivamente un enfrentamiento me va a llevar a tener daños colaterales. A lo mejor en algún momento tendré que, es una huida, pero que volveré a enfrentarme al conflicto y en otros momentos me puedo quedar paralizado, pero sé desde la autorregulación que esa tendencia puede estar en mí en algunos momentos y tengo que hacer lo posible por salir de ese estadio. Entonces, esto es un ejemplo. Luego, por ejemplo, la comunicación asertiva. Entendemos por comunicación asertiva esa capacidad de decir lo que siento, lo que pienso, de la mejor manera. La tranquilidad, usando buenas palabras, no usando palabras inadecuadas, ni tampoco, ojo, con la resolución del conflicto y la comunicación asertiva, lo que no podemos hacer ante un cliente o ante un jefe o ante una persona de tu equipo de trabajo es lanzar mensajes tú. No, es que tú siempre haces esto, tú no cambias, porque realmente lo que estamos haciendo es invalidar a las otras personas. Entonces, todo esto es súper importante. La autoestima, fundamental, es el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos. Siempre le digo a la gente, evitemos confundirla con ego, porque hay una línea muy delgada y nos podemos confundir. Vale. Luego está el autoconocimiento. Para mí es de las más importantes. El autoconocimiento te permite hacer tu propio DAFO o DOFA, no sé cómo se dice, pero es tener claro tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades. Efectivamente, me conozco como persona, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Entonces, claro, conocer mi propio DAFO me ayuda a saber dónde tengo que mejorar. Si yo miro para otro lado o minimizo una de mis debilidades, esa debilidad me va a pasar factura mañana más tarde. Una factura emocional, económica, en cuanto a la productividad, en cuanto al tema laboral, familiar. Entonces, todo esto es súper importante. Y luego el autoconocimiento también de tu negocio, de tu empresa. Porque hay veces no tenemos datos suficientes o no le hacemos caso a las estadísticas, que son muy importantes. Cuánto he producido, quién me ha vendido. A veces están los números ahí y están las áreas de las empresas trabajando en eso y ni siquiera nos preocupamos por mirar esos números, que esos números nos van a dar mucha información y nos van a ayudar también. Entonces el autoconocimiento se aplica en tu propia entidad, tu propia empresa, en tu propio negocio, pero también a título interior como persona, ¿vale?
Gestión del tiempo, fundamental. Muchas personas no saben gestionar el tiempo y para eso hay que entrenarnos. Muchas veces no se trata de ir a contrarreloj siempre, pero sí de gestionar tiempos, la puntualidad, quedar con las personas cuando es, darle opción a las personas también a que te hagan críticas constructivas y te hagan feedback en cuanto a cómo gestionamos nuestros tiempos en todas las diferentes áreas, pero a título personal todavía más ser capaces de gestionar nuestro tiempo. A veces estamos a 4 cosas a la vez y en un mundo tan hiperactivado como el de ahora, donde estamos con los teléfonos celulares a toda hora, intentamos hacer 3 cosas, 4 a la vez y no las hacemos bien. Terminamos mandando en un WhatsApp una conversación que no era para esa persona. Terminamos a lo mejor haciendo, no ejerciendo una escucha activa a un proveedor, a un compañero de trabajo o a alguien que sea importante en mi vida, un área familiar, personal, etcétera. La responsabilidad, habilidad, otra competencia importante. Hay muchas más, pero yo he querido traer hoy estas competencias. Adaptabilidad. Estamos en un mundo muy cambiante. Nuestras vidas cambian también, ya no solo con el tema post-pandemia, es que al final la vida es cambios completamente y en todo momento lo que hoy funcionaba bien, mañana no funciona. En todos los aspectos y áreas de la vida, de las empresas, entonces hay que estar muy preparado para esa adaptabilidad. También el tema de la adaptabilidad no es fácil porque tenemos que adaptarnos a unas velocidades porque el mundo va muy rápido y hay veces no llegamos. Entonces, todo esto es un entrenamiento. Tampoco nos sintamos mal porque sentamos que no estamos adaptados a nuevos cambios. Nos damos nuestro tiempo. La gestión emocional también es aceptar que eso está ahí y permitirme tener esos tiempos para irme adaptando a los cambios que pueda haber en nuestras vidas y en nuestra sociedad. ¿Vale? Voy a seguir con y de comentaros que todas estas competencias, algunos tenemos unas más desarrolladas, otras menos desarrolladas, y todas estas competencias nos van a ayudar a poder hacer una buena gestión emocional. Entonces, siempre preguntémonos qué competencias de estas tenemos desarrolladas y cuáles nos quedan por desarrollar. Pero también es importante para, si quiero realmente, porque yo puedo autoconocerme, pero también tener el feedback de tus jefes, de tus compañeros, gente que de verdad te pueda aportar información de cómo estás tú y cómo puedes ir mejorando todas estas cosas. Porque a lo mejor te dicen, mira, Dorian, es que tú fallas mucho en la resolución de conflictos, porque los últimos conflictos hemos tenido 3 de tu empresa, hemos tenido que ir a echarte una mano porque no has sido capaz de resolverlo. Y llevamos 3 conflictos complicados. Entonces yo, pues eso también, en vez de vivírmelo como un regaño, puede ser que me invite a analizar qué está pasando en esa competencia que yo no he desarrollado. ¿Qué me está pasando ante ese conflicto? Lo que os decía antes, me estoy paralizando o a lo mejor estoy diciendo, uff, no soy capaz de hacerlo, no lo verbalizo, porque hay que verbalizar nuestras necesidades. Cuando hablamos de equipos de trabajo, aunque yo no maneje y no tenga un 100% de resolución de conflictos, a lo mejor hay otra persona en mi equipo de trabajo que me puede ayudar. Y a lo mejor yo soy fuerte en el tema de comunicación asertiva y de gestión del tiempo, entonces entre todos podemos ir haciendo también que la productividad mejore. Tampoco, yo siempre digo una cosa, tampoco tenemos que ser Superman o Wonder Woman, porque también es verdad que vivimos en un mundo en que nos han llevado a que tenemos que ser perfectos y ante todo no nos podemos olvidar que somos seres humanos. Entonces hay cosas en las que tenemos que ir desarrollando. Quería también hablar también de lo que son los sentimientos y lo que son las emociones. Son conceptos que también muchas veces nosotros malinterpretamos y confundimos. Entonces, el desarrollo de la empatía es lo que permite a las personas poder entender los sentimientos de los demás. Los sentimientos pueden ser de corto o largo plazo, pero generalmente suelen mantenerse durante largos periodos de tiempo. Es decir, como vamos a hablar luego de las emociones, los sentimientos se crean a través de las emociones y son los que se perduran durante mucho tiempo. Cuando yo le cojo rabia a una persona, yo me gusta dar ejemplos muy de la vida real, o tengo desconfianza de alguien, eso es un sentimiento que está ahí. Entonces ese sentimiento obedece a algo que ha pasado y que me ha generado unas emociones en un momento determinado. Igual una mala contestación de esta persona, igual un enfrentamiento en la que las formas no han sido lo mejor. Entonces eso me lleva a tener sentimientos, pero antes, previamente, lo han generado las emociones.
¿sabes? Puede ser la sorpresa de no enterarme y esa persona me ha venido en un plan ataque y yo me he sentido, me he quedado apabullado, me he quedado, igual me he quedado enfadado, pero no se lo he podido verbalizar. Entonces, todo eso es lo que muchas veces las emociones dan lugar a los sentimientos. Las emociones son fugaces, vienen y van. Cuando hablamos de gestión emocional es autorregularme y saber que tienen que pasar y no reprimirla a través de ese positivismo tóxico que antes he hablado. Entonces, y los sentimientos se quedan porque las crearon las emociones de esa situación que haya pasado. ¿Vale? Os voy a hablar también, quería también hablar de un tema de cuál es la diferencia entre empatía y simpatía. Voy a poneros un pequeño vídeo y después de este vídeo yo voy a hacer el resumen para que lo entendáis. Bueno, pues, ¿qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía te lleva a la conexión. La simpatía te empuja a la desconexión. Sobre la empatía nos habla Teresa Weissman, enfermera escolar que estudió profesiones muy diferentes entre sí, donde la empatía era relevante, y propuso 4 atributos a la misma. Tener perspectiva, la habilidad de tomar la perspectiva de otra persona o reconocerla como la verdad de esa persona. No emitir un juicio de valor. No es fácil con lo que disfrutamos haciéndolo. Reconocer las emociones en otras personas y luego comunicárselo. Empatía es ser sensible a otras personas. Siempre pienso en la empatía como una especie de lugar sagrado donde hay alguien en un agujero profundo y grita desde el fondo diciendo: estoy atrapada, está oscuro, estoy abrumada. Y de repente miramos hacia abajo y decimos: ¡hey! Y descendemos. Sé lo que es estar aquí abajo y no estás sola. La simpatía es... ¡Qué mal!, ¿no? Nah. ¿Quieres un sándwich? La empatía es una elección, y es una elección que te hace vulnerable, porque para conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí mismo que reconoce ese sentimiento. Rara vez se ocurre, una respuesta empática empieza con un... ¿al menos? Sí, y lo hacemos todo el tiempo porque, ¿sabéis qué? Alguien compartió algo con nosotros que es increíblemente doloroso e intentamos rodearlo con plata. No creo que exista esa expresión, pero yo la uso igualmente. Así que trazamos esa línea de plata alrededor y... tuve un aborto espontáneo. Oh, al menos te puedes quedar preñada. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. A John quieren echarlo de la escuela. Al menos Sara es una estudiante de 10. Una de las cosas que hacemos a veces frente a conversaciones difíciles es tratar de mejorar las cosas. Si comparto algo contigo que es muy difícil, prefiero que me digas: realmente no sé qué decir, pero me alegra que me lo hayas contado. Porque la verdad es que es raro que una respuesta pueda hacernos sentir mejor. Pero lo que sí nos hace sentir mejor es la conexión. Gracias por ver. En la empatía, antes de entrar con las emociones, importante dejar muy claro que siempre esta diferencia, a veces creemos que somos empáticos, pero somos simpáticos. En la simpatía, nosotros proyectamos cómo somos y lo vemos desde nuestro mundo. Y muchas veces llegas a ser, voy a decir, llegas a ser empático, pero realmente llegas a ejercer como matices de la empatía, pero estás siendo simpático. Es decir, la empatía, como todos sabemos, es la capacidad de ponerme los zapatos del otro y esa persona no tiene por qué conectar con nosotros, no tiene por qué ser su vida igual a la mía, no tenemos por qué tener nada en común, pero soy capaz de ponerme sus zapatos y saber lo que está pasando, sentir lo que él siente. Y cuando yo hablo de empatía, me refiero que es la capacidad de ponerte en los zapatos hasta de tu peor enemigo, es la capacidad. En la simpatía, direccionamos con quién queremos hacerlo y con quién no. Hay veces, si me siento conectado con esa persona,
esa simpatía, yo digo, ah, he empatizado, no, has conectado con esa persona, pero igual en otros campos no has conectado. Igual una persona te dice algo que no entiendes, te habla de algo que le está pasando y aunque tú no lo entiendas, entonces no has conectado con esa persona. Entonces, esa es la diferencia, ¿sabes? En la empatía es llegar hasta con personas que no tienen nada que ver con nuestra vida, es la capacidad de conectar. Es como los antiguos Wallman que había, de estos cables jack, de estos cables, es conectarte con la otra persona, es la capacidad de conectarnos uno con otro y saber lo que le está pasando. Desde ahí solo podemos ayudar a las personas. Y en el trabajo pasa igual, desde ahí solo podemos mejorar los errores, las cosas que no están funcionando bien. Voy a seguir con el tema de las emociones. Hoy os he hablado de temas, de conceptos que solemos confundir. Como he hablado todo el tiempo de las emociones, ya sabéis que casi a veces pensamos que sabemos y no sabemos realmente y confundimos ciertos conceptos. Decía unos autores, Wenger y Jones, que casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. Entonces está muy bien porque las emociones intentamos como buscar la forma de saber qué son y no logramos como encontrar ese concepto. Las emociones son reacciones que ocurren en el cuerpo para facilitar nuestra adaptación. Antes hablaba de la capacidad adaptativa. Vale, es importante. Los sucesos, las personas, los recuerdos, los lugares nos llevan a poder a desarrollar emociones. Constantemente es una parte que tenemos que validar en nosotros mismos. Validar es darle valor, no dejarlas a un lado. Tanto si estoy alegre, como si estoy alegre se me exterioriza a través de mi sonrisa, como si estoy enfadado. Entonces, todo esto es importante. Lo importante es que siempre que tengamos emociones sepamos regularlas sin hacer daño a otros, porque por ejemplo cuando con la emoción del enfado, que las vamos a ver todas ahora, podemos hacer daño a otras personas, porque ahí no estamos, igual no somos asertivos, igual de malas formas podemos manifestarle a otro nuestro enfado, podemos llegar hasta el insulto, las formas no pueden que no sean adecuadas, el tono de voz puede que no sean adecuado. Entonces, hablando un poco de esto, sí quería matizar y preguntaros para que me pongáis en el chat, ¿cuáles son las 3 emociones que el ser humano valida más, las que tenemos más desarrolladas? Partiendo de que las emociones básicas son el miedo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa y el asco. Voy a esperar un ratín y vemos. Por si me lo queréis poner, luego ya Diana me lo comenta. Pues ahora voy respondiendo yo, voy a esperar un minutín así y voy. ¿Cuáles son las que más validamos, las que más aparecen en nosotros? Pues en primer lugar está el miedo, es la que más validamos, nacemos con él. Muchas veces también decir que el miedo, si nos invalida y nos paraliza siempre, ahí tenemos un problema y tenemos que buscar ayuda. Pero el miedo nos protege. El miedo es una emoción muy válida. Nos protege de los peligros, nos protege de situaciones, entonces de personas, etc. No es malo tener miedo y va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Lo importante es que no controle nuestra vida. El miedo va a estar ahí y me va a hacer ser prudente, ser discreto ante situaciones de la vida. La siguiente emoción que más validamos es la alegría. Todos sabemos estar contentos y nos gusta estar contentos. Y la siguiente emoción que más validamos, muchos creen que es la tristeza y no, es la ira. Porque generalmente no nos permitimos estar tristes. Hay estudios a nivel psicológicos y emocionales que dicen que el ser humano últimamente no se permite estar triste. Por eso hablábamos del positivismo tóxico. Hay veces a la tristeza la queremos tapar con alegría, distrayéndonos. Hay veces también en una sociedad de hoy en día, también las drogas, incluyo el alcohol como una droga, según la OMS, es la droga más peligrosa del mundo y la que más personas no diagnosticadas tiene. O sea, hay personas que tienen problemas de alcoholismo y no se ven a sí mismas como alcohólicas y tampoco están diagnosticadas porque muchas veces se piensa que las adicciones tienes que tener una desestructuración social
para que pueda ser una adicción. Y muchas veces las personas nos refugiamos en ese tipo de cosas, en drogas, alcohol, juego, compras compulsivas, etcétera. Entonces queremos tapar esa tristeza por alegría o por algo que nos distraiga y al final no validamos esa emoción. Pocas personas se permiten estar tristes. Aquellos que de verdad se han podido permitir estar tristes tienen un desarrollo en la gestión emocional, pese a lo que se piensa desde fuera. Sigo también. Un minutín que se me aquí está. Y de las emociones, como había hablado antes, de las menos validadas son eso. Os cuento un poco de las emociones. Ya he hablado del miedo, la alegría, la tristeza, el asco no habría mucho que contar porque lo sabemos, y la sorpresa. La sorpresa es una emoción como mixta, porque algunas emociones nosotros las catalogamos como malas y otras buenas, pero esta emoción, un ejemplo, me hacen una fiesta sorpresa y vienen mis familiares del exterior, vienen todos mis amigos más queridos que viven fuera de la ciudad, y es una sorpresa maravillosa. Me dicen, mañana nos vamos, una sorpresa, venga, nos vamos mañana de crucero por el Caribe durante 15 días toda la familia. ¡Buah! ¡Qué emoción! Es muy positiva. Y una emoción, ¿cuándo es negativa? Cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, fallece un familiar de manera inesperada o un amigo de manera inesperada. Entonces, ahí es una emoción que no es tan positiva. Te deja totalmente en shock. Entonces, esto es un ejemplo de las emociones. Voy a seguir un minutín que quiero ahora. Quería también que vierais las diferencias entre emociones y sentimientos. La emoción se da de manera inconsciente, inmediata, o sea, a veces no, por mucho que la regulemos no podemos controlarlas. De hecho, cuando nacemos ya nacemos con ciertas emociones y se van desarrollando en cortos espacios de tiempo. Tienen mayor intensidad que los sentimientos, las emociones tienen mayor intensidad, subimos, pero también así bajamos, ya sabéis, la ira, la alegría. Hay personas que tienen también una intensidad emocional muy alta, eso también hay que tenerlo en cuenta, es decir, que cuando están alegres están demasiado alegres, cuando están tristes están demasiado tristes, entonces, o cuando están muy enfadados están muy, muy enfadados. Entonces también la intensidad emocional es algo que hay que regular. Luego, como hablábamos antes, la emoción es corta si no la reprimo. Si yo la reprimo, se queda ahí para siempre. Entonces no estoy validando la verdadera experiencia de ser humano, que es muchas veces experimentar, porque es la forma en que esto desaparezca. Si yo tengo la tristeza, tengo que atravesar el río del dolor, porque es así como va a desaparecer y voy a poder superar la situación que está. Como la reprima, se va a convertir en otra cosa. Lo que decía anteriormente, las emociones aparecen antes que la razón y pueden ser fácilmente observadas por otros. Eso es algo que suele pasar. En los sentimientos no es fácilmente observado por otros, es posterior a la emoción, aparecen después de interpretar o pensar algo que ha pasado, perduran mucho en el tiempo, ¿sabes? Por ejemplo, el amor, el odio, resentimiento, etc. Son menos intensas, pero más profundas, o sea, se arraigan de una manera en nuestro interior, y el sentimiento surge lentamente tras la información recibida de las emociones y los pensamientos, ¿vale? Un minutito. En situaciones complicadas, cuando logramos no transmitir nerviosismo ni perdemos el control, significa que vamos por buen camino. No es fácil, esto es todo un entrenamiento, pero tiene que ver mucho con toma de conciencia, ver las cosas que me pasan, ver qué cosas me ponen nervioso o nerviosa para yo intentar irlas mejorando. Nunca está de más la ayuda terapéutica, la ayuda de coaching, la ayuda de personas que pueden, incluso sin necesidad de que sean profesionales, también hay personas en nuestra vida que nos pueden aportar un aprendizaje muy importante, nuestros grupos de amigos, siempre que sean personas que nos hagan feedback y que nos puedan hacer críticas constructivas y nos puedan aportar a través de su ejemplo formas de autorregularnos y de gestionar emocionalmente. Ponía un ejemplo donde podríamos perder donde las emociones pueden aparecer y pueden traer muchas consecuencias. Por ejemplo, no nos da tiempo, pero así lo voy a leer rápidamente. Un cliente que cambia 3 veces el pedido que le hace el mesero, por ejemplo. Un plato que se pide 3 veces que vuelva a la cocina porque está frío o porque
porque está poco hecho, o sea, no se ha cocinado completamente, y entonces, o la carne estaba muy cruda y yo no la pedí así, entonces 3 veces se lo devuelvo al mesero. Entonces, esto nos puede llevar a cambios emocionales que si no gestionamos pueden terminar mal, o por un lado o por otro. Porque también podemos encontrarnos de que el mesero pierda el control y el mesero le parezca mal, entonces empezamos aunque no diga nada de manera verbal, el lenguaje no verbal también le delata malas caras, mala actitud, la forma en que coge el plato. Entonces todo esto es súper importante. O un proveedor llega tarde con la mercancía cuando más se le necesitaba. Entonces, todo esto nos tiene que enseñar a gestionar emocionalmente. Claro que son situaciones complicadas y que no es tan fácil a la primera, porque muchas veces lo primero que nos sale es una ira, y una ira incontrolada, claro, pero sí tenemos que aprender a resolver con esas competencias que hemos hablado poco a poco todo esto. Perdemos el autocontrol o la autorregulación cuando buscamos excusas, echamos las culpas a otros, respondemos con agresividad. Muchas veces no es el tono, es el lenguaje no verbal. Habla mucho más que lo que nuestra voz y nuestras palabras y nuestras formas pueden llevarnos. Yo siempre digo, el cliente, el jefe, el compañero y los proveedores no siempre tienen la razón, pero entiendo y aunque no tengan la razón, debo respetar su inconformidad y tengo que buscar la forma de trabajarlo. Nada, os comento porque me quedan poco tiempo, 2 minutos, se me fue el tiempo. Yo hay trucos que recomiendo de usar para no perder el control en situaciones. Por ejemplo, lo que decía antes, dejamos de hablar sin interrumpir. Hay veces cuando alguien nos hace un reclamo, enseguida saltamos y entramos en nuestra cabeza en lo que llamamos el modo ataque o el modo defensa. Y entonces muchas veces es importante dejarles que se expresen, porque muchas veces ellos lo que quieren, muchas veces la gente, y estos son estudios, ante una disconformidad de un servicio o de un producto y las personas van a hacer un reclamo, la gente lo que quiere es que se les escuche. Y muchas veces solo escuchándoles les ayudas a descargarte emocionalmente y es más fácil buscar una solución. Incluso te van a aceptar las disculpas en caso de que... Entonces muchas veces si entramos en modo ataque, ¡pum!, no vamos a poder hacerlo. También nos tomamos el tiempo de ponernos en su piel. Cuando hablamos de empatía y simpatía, hay que ponerse en su lugar, ¿sabes? Y también llevarles a ellos a que ellos puedan empatizar con nosotros. Esto es una habilidad importante, ayudarles a ellos a que empaticen. No decirle, no señor, entiéndame, si antes, no, primero le escucho yo porque él trae una queja y yo le escucho cuál es su queja y posteriormente es cuando yo también le llevo a que él entienda mi parte y juntos buscamos una solución. Si hay que pedir disculpas, se pide disculpas. Hay veces nos cuesta esa parte, la parte de pedir disculpas cuando realmente es evidente que la falta, el fallo o el error es de nuestra parte, y la palabra perdón, discúlpame, es una palabra muy mágica porque inmediatamente al otro le hace bajar el modo ataque. Probarla y ya me contaréis. Pedimos aclaraciones también si es necesario a las personas en un momento determinado. A veces hay que respirar hondo. Cuando nos dicen respira hondo, cuenta hasta 10, hay que hacerlo bien porque es cuando nuestro cerebro se paraliza y a nivel fisiológico empezamos a segregar una serie de sustancias que nos dan equilibrio y nos dan muchísima tranquilidad y paz para poder hablarlo, porque si no lo hacemos o lo hacemos mal, empezamos a hiperventilar, que es distinto. No, empiezo a respirar profundamente porque es una técnica que nos ayuda. Luego no nos tomamos la crítica como algo personal, esto es importante. A veces no nos tomamos la crítica lo ideal es no tomarlo como algo personal, pero cuando nos lo tomamos como algo personal ya perdemos la objetividad ante el conflicto. Esto es súper importante. Entonces ahí hay algo que es un trabajo interior que tenemos que hacer. Y también nos da posibilidad, cuando vamos escuchando a las demás personas, de elaborar nuestra respuesta más adecuada para poder zanjar estos conflictos y mejorar esa eficacia y esa productividad en lo que hacemos, porque también resolucionar conflictos es parte de la eficacia y la productividad. Mostramos interés también porque ellos vean que aunque no solucionemos el conflicto, estamos mostrando un interés de que estamos intentando
poner todo de nuestra parte para que este conflicto o esa disconformidad pueda ser superada o mejorarse. Y aunque el resultado no sea el esperado, la persona ve nuestra actitud y con esa actitud se quedan. También comprobamos que la respuesta o la solución que ofrecemos satisface. Evitamos que este tipo de problemas se puedan también repetir en el futuro, porque una vez lo solucionemos, tenemos que hacer una auditoría de procesos. ¿Qué ha pasado y por qué se ha dado esto? Para minimizar y, si podemos, evitar que esto vuelva a pasar. Pues lo voy a dejar de momento porque creo que ya es la hora, ¿verdad, Diana? La verdad, yo estoy emocionada. Se nos ha ido el tiempo aquí. Y no, me ha encantado tu conferencia. Y bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas nuevamente, Dorian, y agradecerte porque este espacio de formación que hemos ido construyendo estos 2 años realmente ha sido posible teniendo aquí expertos como tú, que realmente nos puedan dedicar este tiempo para que podamos desarrollar habilidades. En este momento, y pues este tema es un tema que siempre o a veces dejamos como de lado cuando vamos a aprender. Vamos a ir revisando las preguntas. Les recuerdo pues a todos los presentes que en el chat de Zoom pueden escribir sus preguntas para que Doria nos ayude contestando. Voy a comenzar con esta que está aquí. Dice, ¿cómo mejorar relaciones con los compañeros que piensas que no te llevan bien? Yo siempre hablo de la negociación, del poder de la negociación. Primero, cuando tengo que hablar con ellos, buscar espacios para hablarlo y sobre todo sentarnos. Yo pienso que cuando muchas veces empezamos la resolución de conflicto con los mensajes yo, ¿sabes? Porque a veces es que tú me haces, es que tú hiciste, no, sí, mira, yo siempre empezaré desde el yo. Yo noto que entre tú y yo hay una serie de dificultades, me gustaría poderlas solucionar. No vamos a ser amigos, porque a lo mejor la persona interpreta que es que quiere ser amiga, no. Yo lo que quiero es tener un ambiente laboral adecuado. Yo siempre, cuando me ha pasado esto a mí o cuando muchas veces lo recomendamos a otras personas, funciona el hablar desde el yo, cómo me siento. O sea, yo le digo, el detonante es esto, mira, ha pasado este conflicto, quiero que nos sentemos a hablar. O sea, no es plan de venir todos los días a trabajar y que haya mal rollo, haya malas caras, haya malas situaciones. Yo quiero venir tranquila y tú también necesitas eso. Somos compañeros, nos tenemos que ayudar, hagamos un pacto. Yo siempre digo, eso le llamo la negociación, ni para ti ni para mí. No es yo tener la razón, tal. Vamos a ver qué podemos hacer. Y funciona. Porque al final se convierte en lo que llaman muchas veces un pacto de caballeros. Entonces la negociación es súper importante porque te va a permitir pues empezar a hablar desde lo que dice, mira, es que a mí me sienta esto mal, no es, a mí me está afectando mi salud y sé que también tú estás pasándolo mal porque estos conflictos están degenerando en otra cosa. Entonces sí te pido que si algo no te guste me lo digas a mí y si algo no me gusta te lo digo a ti. Entonces, y poner pactos, también decir, bueno, si surge un conflicto, no vamos a volver a decir, es que vetamos palabras. Tú siempre, ya sabía que esto no iba a durar 3 días, ya sabía que esto era mucho. No, ese tipo de cosas tenemos que evitarlas y tenemos que negociarlas, de que si surgen conflictos, vamos a sentarnos a hablar nuevamente, porque nunca las cosas de primera salen bien. Entonces es importante verbalizarlo. También nos podemos encontrar, y no voy a deciros que todo es maravilloso, situaciones en el trabajo donde hay veces por tu salud emocional tienes que dar un paso hacia adelante y decir me voy. Porque también podemos tener compañeros muy tóxicos, personas que aunque intentes agotar todos los recursos para solucionar un conflicto, la otra parte no quiere. Y en un conflicto se necesitan 2. Entonces, también tomar medidas, también, porque al final tu salud emocional puede verse afectada. A ver, por lo general funciona muy bien cuando hablamos desde el yo y luego cada uno vamos aclarando cosas. Bueno, acá tenemos otra pregunta, voy a ir alternando. ¿Qué técnicas debo realizar para aprender a ser una persona empática? Mira, en la empatía yo siempre insisto en que hay una cosa que se llama la escucha activa. ¿Sabes? Y para empezar a ser empático tengo que empezar a trabajar en algo que se llama eliminar prejuicios. Hay veces tenemos prejuicios y no somos conscientes de ello. Por eso yo insisto mucho en el autoconocimiento. Es lo primero que tenemos que trabajar todos. Porque a veces la gente te dice, es que no me entiendes, es que no me escuchas. Y otra cosa importante, cuando las personas nos cuentan sus situaciones, yo que trabajo con personas que tienen dificultades de todo tipo, lo primero que tengo que hacer es escucharle. Muchas veces pecamos de dar consejos. Que las personas a veces lo que quieren es que se les escuche.
no que se les dé soluciones, porque a veces solo escuchando y preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué piensas que te pasa esto? ¿Qué podemos hacer para que la persona también vaya desarrollando su parte emocional y su parte racional? Porque hay veces hay personas que pasan por la vida buscando las soluciones en los demás y siempre las soluciones están dentro de nosotros. Entonces, es importante también para desarrollar la empatía empezar a eliminar prejuicios, ver cuáles son mis prejuicios. Porque esto es como el que dice, yo voy a decir una cosa un poco así, que yo soy un poco irreverente y a veces digo, pues esto es como que dicen, yo no soy racista, hasta que te viene una persona de color a tu familia. Yo no soy, por ejemplo, homófobo, hasta que te viene una persona homosexual a tu familia. Entonces, esto es importante trabajar los prejuicios porque es lo que nos ayuda a entender a las demás personas. Respetar, aunque no entendamos cosas, sí respetar otros estilos, otras formas de pensar, otras personas con ideología política, con otra religión. Claro, siempre que mi libertad no sea invadida, ni yo invada la de los demás. Sabes que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y esto pocas veces lo ponemos en práctica. Ok, me encanta. Bueno, acá tenemos otra pregunta y dice, ¿cómo mantener el equilibrio cuando me estreso por todo? Sí, Creo que para la mantener conecto con la el... siguiente. Perdón que interrumpa. Aquí creo que la conecto con la siguiente que dice, ¿cómo manejar el estrés si te sientes que todo te molesta constantemente? Lo que maneja sería la misma. Sí, muy bien. Cuando sentimos que todo nos molesta, significa que ya hemos llegado a un punto en que todo está acumulado. Hemos venido acumulando muchas situaciones irresolutivas en nuestra vida que no le hemos dado solución. Entonces, yo siempre recomiendo varias cosas. Una, buscar todo, yo le llamo la red de apoyo o yo le llamo las patas de la mesa. Yo entre más patas tenga, en una mesa se sostiene. Si tengo 4 patas, la mesa se va a sostener, pero si tengo 5, más todavía se sostiene. Entonces, ¿cuáles son las patas de la mesa? A veces la ayuda terapéutica viene muy bien. A veces, bueno, muchas veces los momentos de autocuidado vienen muy bien. Tenemos que intentar tener momentos para nosotros. Yo sé que a veces la familia, los hijos, nuestras obligaciones no nos dejan, pero tenemos que intentar buscar cada X tiempo cosas que nos ayuden a desconectar, no evadirnos, porque esa es la diferencia, hay una diferencia muy grande. A desconectar, porque solo cuando estamos haciendo cosas agradables o cosas que nos gustan, nuestro cerebro segrega una serie de sustancias que nos ayudan a ese equilibrio que hablaba cuando hago deporte, cuando hago yoga, en el sexo, por ejemplo, cuando hago cualquier cosa que sea un hobby que a mí me encanta, entonces es buscar momentos de autocuidado. Momentos que me voy a dar un masaje, si puedo, o me voy a dar un paseo, cosas que a mí me relajen. Entonces tengo que buscar esos momentos de autocuidado para poder contrarrestar los momentos de estrés, porque vivimos en un mundo hiperactivado que nos lleva a un estrés constante y nos lleva a somatizar. Ya sabéis que cuando estamos estresados, lo primero que aparece contracturado es la espalda. Por lo tanto, ahí estamos somatizando nuestras preocupaciones. Es el primer síntoma de somatización. Vale, entonces sí tener momento de autocuidado. Otra pata de la mesa puede ser también el apoyo familiar, si en tu familia o tu pareja, si a ti tu pareja te da tranquilidad o tu familia, tu madre, siempre, o los amigos también, es tener tiempo de calidad. Desafortunadamente en el mundo que vivimos los tiempos de cantidad no se pueden, pero los de calidad sí podemos tenerlo. Entonces es buscar todas esas cosas que me ayuden a estar mejor y equilibrado. Ante situaciones como las que comentaban, la ayuda terapéutica nunca viene mal. A veces también tan terapéutico es reunirte con tus amigos y charlar, irte a cenar, hablar de la vida, de tus problemas, de tus risas, de tus penas, de todo. Es tan terapéutico como ir a una sesión con un psicólogo, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que nos puede ayudar a estar mejor. Que yo coja un deporte, que no me gusta ninguno, exploremos. Yo siempre invito a la gente que exploren, porque solo explorando y no desechando de una vez en nuestra cabeza, porque mira, ¿por qué no haces, por qué no tejes? Yo tengo un chico que siempre pongo el ejemplo que teje, porque él dice que eso, que parece una bobada, pero eso le ha ayudado a estar, cada uno somos un mundo, cada uno lo hacemos de una manera, entonces explora. Si ves algo y dices, eso es una bobada, no lo descartes, pruébalo. Prueba cosas que te ayuden a estar bien, ¿sabes? Para que tu mente pueda desconectar, porque necesitamos y es sana esa desconexión. Y otra cosa también para el estrés, obligarme a dormir, tener horario de dormir, porque cuando no estoy durmiendo, eso también nuestro cerebro necesita resetearse y es lo que nos va a dar equilibrio y es como vamos a rendir bien al día siguiente. Importante. Y hay muchas más cosas. Como el tiempo no nos acompaña,
Excelente. Vamos a mirar estas dos preguntas que están aquí para terminar mi ciclo. ¿Una baja empatía perjudica nuestras relaciones, nuestro bienestar psicológico e incluso nuestro trabajo? ¿Me puedes repetir que no se escuchó lo de la empatía? Dice, una baja empatía perjudica nuestras relaciones, nuestro bienestar psicológico e incluso nuestro trabajo. Sí, muchas veces la baja empatía o la inexistencia de la empatía, muchas veces la gente lo dice, bueno, es que puede haber un componente egoísta también, puede haber un componente, pero no necesariamente tiene que ser una persona egoísta porque no empatice, muchas veces es un mecanismo de protección. Hay personas que son hipersensibles, estas que llaman ahora paz. ¿Has oído? Personas altamente sensibles. Entonces, muchas veces este tipo de personas es verdad que se convierte en un factor de protección porque porque al final digamos que no son capaces de desconectar y ese problema se lo llevan a casa, se llevan los demás. Por eso es importante desarrollar otras habilidades que te permita poder cerrar y abrir. Yo conectar cuando quiero conectar, pero cuando quiero desconectar cierro y no me lo llevo para casa. Todo esto es un entrenamiento, pero sí puede perjudicar mucho tus relaciones sociales, laborales, porque no te vas a conectar en cosas básicas, ¿sabes? En cosas en las que tienes que conectarte con otras personas, en las que tienes que aunar muchas veces. eh, una persona con baja empatía tampoco va a detectar cuándo se necesita otra ayuda. Puede haber una persona que no sepa pedir ayuda y y está agobiada y esa persona, por no empatizar, puede que no ayude a otra persona en un momento determinado y eso puede repercutir en la productividad, en la eficacia o en el buen manejo de las relaciones sociales entre compañeros también. Ok. Bueno, esta última pregunta, mira cómo se maneja. Dice, ¿cómo afrontar la empatía con el acoso laboral? Perdona, es que se fue justo en el momento. Perdóname, Diana. ¿Cómo afrontar la empatía con el acoso laboral? Es complicado porque no sabría, no lo he entendido muy bien. A ver, el acoso laboral desafortunadamente hoy en día está encubierto, como digo yo. Hay muchas cosas que se hacen de manera encubierta, pero es muy difícil contestarte esta pregunta porque muchas veces hay un acoso laboral y es verdad que nadie empatiza. Y puede ser que sea la persona que esté sufriendo un acoso y nadie empatiza, o nadie quiere empatizar, o todos miran para otro lado porque tienen miedo a perder el puesto de trabajo. Esto es muy complicado. Si es al revés, claro, podemos estar en los dos extremos. Entonces es muy complicado poder hablar esto. Yo, por ejemplo, este tipo de cosas necesitaría más datos para poder hacer una orientación adecuada. Porque claro, es como muy amplio. Aquí habría que matizar muchos aspectos. Entonces no querría decir algo inapropiado o decir algo que por eso necesitaría saber más datos. Si esa persona quiere, me puede mandar un email o luego os dejo mi teléfono y si esa persona quiere ponerse en contacto y me da más información, le podemos orientar en privado. Ok, bueno, gracias Dorian. Bueno, a todos los presentes agradecerles por haberse conectado una vez más en temas para la sostenibilidad empresarial. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente y ver nuevamente este video, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es Sostenibilidad Empresarial Unísimo. La idea es que ustedes pues compartan esta información para que más personas se sigan aquí conectando y podamos seguir trayendo expertos nacionales e internacionales para enriquecer nuestro proceso formativo. Siempre es un constante aprendizaje y la idea es que ustedes nos digan en qué temas quieren continuar desarrollando habilidades y competencias. Doria, nuevamente, pues me queda pues agradecerte, realmente una charla que me encantó realmente, la aproveché muchísimo y bueno, y la idea es esa, que estos espacios permitan que podamos seguir aprendiendo y que nos sirvan y que podamos también recomendar. Gracias a todos y nos vemos pues la próxima, bueno, no, la próxima semana no, porque acá estamos entrando de los carnavales de Barranquilla que se rodaron, entonces nos estamos viendo el 7 de abril y nos vamos con modalidad también virtual. Gracias a todos por conectarse y síganos en Sostenibilidad Empresarial.